Y saludamos en nuestra mesa a José María Figueredo, con el que vamos a hablar de todo ello. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Tardes ya. Buenas tardes, efectivamente. Bueno, lo que busca Vox es revisar esa prohibición de explorar e investigar los recursos propios que tenemos, ¿no? Para así conseguir bajar el precio de la energía, evidentemente. Bueno, lo que pide Vox es coger una ley, una norma, cuyo objetivo, el leitmotiv, es pues, el conjunto de la ideología climática que al final viene impuesto desde Bruselas, de determinados organismos, y que el socialismo ha acogido, es básicamente la Agenda 2030, ya saben ustedes. Bueno, pues ese es el leitmotiv de la ley que establece la estrategia energética de España. Eso es ahora. Y Vox lo que pide es que esta ley se reforme y que su objetivo pase a ser el bienestar de los españoles, de las familias, de la empresa en España, y que dé viabilidad al sistema energético en España. Ese es el resumen. Luego las cuestiones concretas van desde la exploración y explotación de recursos naturales, fomento de la energía nuclear, la protección, por supuesto, del medio ambiente y del medio rural y de las formas tradicionales de explotación de ese medio rural. Bueno, todas estas cuestiones que creemos que darían a España muchísima más fuerza, muchísima más base y más solidez en esa política energética y al final en esa política de soberanía que es también, pues piensen ustedes, todo el medio rural, toda la pesca que está muy afectada por los precios de los combustibles, por las restricciones a determinadas prácticas, etcétera, son quienes surten de alimentos nuestra despensa. En definitiva, esta norma lo que busca es, pues eso, el bienestar de los españoles. Has hablado de energía nuclear y parece que en España a los políticos no quieren hablar de energía nuclear y se ha abogado en los últimos años por el cierre de todas ellas. Bueno, no solo por el cierre, que también se permitió el cierre o se avaló el cierre desde los gobiernos socialistas, se permitió también con los gobiernos del Partido Popular. Claramente tiene que revertirse, pero no solo es la cuestión del cierre o no cierre, hay que prolongar la vida de las nucleares, hay que hacerlo ya, porque entre las revisiones que hay que hacer en los sistemas para que una central renueve su permiso, más los plazos para la petición del combustible nuclear, que es muy complejo, estamos ya fuera de plazo. O se hace ya mismo, o tenemos 2 centrales nucleares en España que están abocadas a ser cerradas dentro de 5 años. Entonces, hay que moverse rápido y este gobierno no lo está haciendo, el Partido Popular está dubitativo y tampoco reacciona, y los únicos que estamos en la brecha yo creo que somos pues Vox. Ha quedado demostrado en los últimos años que con lo verde no llega para abastecer a todos, ¿no? Pero además, Perdón, digo, hago una puntualización. Tampoco es con lo verde no se llega, tienen que comprender todos los españoles que necesitamos un abanico de productos amplio. Cuando no falla, tenemos otro. Los huevos no se pueden poner todos en la misma cesta, hay que diversificar y tenemos que tener todas las fuentes de energía de las que seamos capaces para depender cuanto menos de las olas y los vaivenes de los precios internacionales, que al final nos dejan, pues eso, al albur de la marea. Mira, yo quería leer aquí un tuit, a ver si sabéis quién lo escribió. Han sido muchos años trabajando por el cierre de Garoña. Quienes hemos luchado por ello celebramos por haberlo conseguido definitivamente. Javier Maroto. Javier Maroto, Partido Popular. Entonces no solo permitieron el cierre de nucleares, es que encima lo fomentaron. Lo fomentaron, a pesar de que Rajoy, yo me acuerdo de un vídeo de Rajoy del año 2008, creo que fue, que se presentó allí, en Garoña, prometiendo que no se iba a cerrar la central de Garoña. Cuando yo sea presidente del gobierno, no se va a cerrar la central nuclear de Garoña. Y la cerró, efectivamente. Él tenía el poder para alargar la vida o para no cerrarla, y la cerró. Y de hecho se alegraron los dirigentes del Partido Popular. Entonces, ¿qué sienten ahora al ver que se están apuntando a todas las medidas que ustedes proponen en materia de soberanía energética? Viendo lo que han hecho en el pasado con las leyes climáticas que han aprobado, con todos los apoyos a los decretos del gobierno y, en definitiva, apoyando la ruina del sector energético de España. Bueno, pues yo creo que es una buena noticia que el Partido Popular se sume, aunque sea tarde, a las medidas que propone Vox. Es fantástico. Sí, pero no lo están vendiendo como una suma, lo están vendiendo como que ellos lo están proponiendo. Vox no está en la política para ponerse medallas. El objetivo de Vox al final es mejorar la vida de los españoles. Y si conseguimos que el Partido Popular o incluso el Partido Socialista, con la última bajada de impuestos que ha aprobado, se suma a las medidas o adopta medidas de las que Vox había propuesto
en su agenda España en septiembre del 21, pues fantástico, bienvenido sea. Vamos, nos encantaría tener la medallita y tal, pero es que no es el objetivo. El objetivo es mejorar la vida de los españoles. Pero también es importante que los españoles sepan de dónde vienen esas medidas. Bueno, yo creo que poco a poco cada vez más españoles están, por lo menos gracias a el periodismo libre que todavía quedáis en España, yo creo que cada vez más están pudiendo escuchar de dónde viene eso y tener acceso a la documentación. Yo quería hacer un pequeño inciso respecto al comentario que has hecho de verde, lo verde, ¿no? Pero sabemos que recientemente ya Europa, Sí, a la cierto. vista de los acontecimientos, porque una cosa es la fe, la ideología y otra cosa son los hechos y la calle. Y la calle, el clamor de la calle es que efectivamente si tú no tienes suficiente energía, no puedes producir energía o no tienes gas suficiente o no tienes con la hidráulica, no, al final te tienes que ir, pues eso, como decíamos antes, a los recursos que tenemos. Y por tanto, ¿qué ha hecho Europa? Pues definir dentro de la taxonomía verde o incluir, perdón, lo que es el gas y lo que es la energía nuclear. Pero es que todo esto está impregnado de hipocresía. Porque como acaba de decir José María Figaredo, todos los productos que nosotros importamos de China o de India, los que sean, todos están fabricados contaminando. Entonces, al final, somos cómplices de esa contaminación y luego además importamos el gas. ¿Qué pasa? Que el gas en otros países sale por ciencia infusa. Es decir, entonces permitimos que otros países sean los que exploten y nosotros se lo compramos, pero entonces ya somos verdes, porque no lo producimos nosotros. O sea, a mí me parece de un grado de tal hipocresía que no tiene ningún sentido y además todo esto al final lo que hace es esa dependencia, como estamos viendo, y es que incluso España este verano ha sido el mayor comprador de gas ruso. O sea, estamos imponiendo sanciones a Rusia por la guerra de Ucrania y al mismo tiempo le estamos financiando la guerra. Totalmente. Es decir, todo esto es una hipocresía. Y la Agenda 2030, que es otra de esas agendas globales que ningún español ha votado, porque no la ha votado, el gobierno del Partido Popular, Mariano Rajoy, nos metió de lleno y nos adhirió como país a esa Agenda 2030 que al final lo que está provocando es este suicidio nacional desde el punto de vista energético a los españoles. De todos modos, yo para intentar ser justo en eso, o sea, está claro que la energía nuclear nació en España mal porque la ETA se opuso y eso hizo que algún partido ya se apuntara a prohibirla y después sobre todo la propaganda de izquierdas de que la energía nuclear no, y ha hecho que todo el mundo se abone a la energía nuclear no, al menos hasta hace muy poco. Pero tampoco nos engañemos, las empresas eléctricas no solamente no ayudaron, sino que estaban aplaudiendo con las orejas la energía nuclear no. Porque les iba muy bien la energía nuclear no sé exactamente por qué, supongo que tenían una serie de subvenciones y les iba muy bien el statu quo. Claro. De hecho, el cierre de Garoña se produce con intervención del gobierno porque no mueve los impuestos, pero los que dicen que no son las empresas que estaban en Garoña, que dicen que a esos costes no piensan hacerlo. Con lo cual, no solamente es la política, sino que el mundo empresarial, que también cuando va la suya, de las eléctricas tampoco quisieron. Ahora da la sensación de que tarde o temprano no va a quedar más remedio que entrar en la energía nuclear, porque no hay otra, porque lo que decías tú de tener los huevos en distintos cestos, no solamente es eso, es que de noche casi nunca hay sol. En general, ¿no? Y cuando no hace viento, los tampoco funcionan, a no ser que vayan a soplar muchos a la vez, pero tienen que ser demasiados. Con lo cual es obligatorio que hay otras energías. Supongo que el paso que da Europa para decir que el gas ya es verde y que la energía nuclear es verde es precisamente para que, lo que decía Julio antes, para que no haya unos problemas impositivos cuando alguien invierte en esas energías. Supongo que va por ahí los tiros, porque si puramente es una definición, se podrían ahorrar la definición. O sea, todo eso me parece que no le queda más remedio que cambiar. ¿Cuál es el problema? Que tardará mucho. Y otra cosa que me ha chocado mucho es que alguien del PSOE, pienso que era del PSOE, podía ser del PP, pero pienso que era del PSOE, ha dicho algo así como que no suframos por las centrales nucleares que tienen que prolongarse la vida porque aún quedan muchos años. Claro, pero en ninguno cuenta lo que has dicho tú, que es que o haces una serie de cosas antes o los años te caen solos. Eso no lo ha dicho nadie. O sea, la imagen que hay es que como quedan hasta el 27 o no sé qué, que no corramos, que no hay prisa, ¿no? Pues pero tú me dices que o corremos ya a decidir que no se cierran o no quedará más remedio porque diríamos la cuenta atrás se inicia sola.
Eso es. Pues eso yo no lo Para sabía, decretar ni el esta fin de mañana los tampoco coches lo de han dicho. combustión en Sí, 2030 porque sí se han dado prisa. Hay unas Ahí inversiones falta que poco. tienen que preparar para si quieres seguir. Pues eso, claro, el argumento del PSOE para decir que tranquilos, que hay seguir tiempo. funcionando, que es un poco lo que pasó con Garoña y con Pues con no, Yo eso no hago no- más inversiones y eso no lo han dicho. pues no me Pero es que además, compensa. Francia, por ejemplo, con la cantidad de centrales nucleares, en lo del no a las nucleares que se hizo aquí en España por parte de la izquierda, si hay un accidente nuclear en Francia, ¿qué pasa? ¿Que no nos va a afectar a nosotros? Eso es más... Según el viento antes. Bueno, pero quiero decir que es más hipocresía. Por tanto, no tiene ningún sentido. No, Es que no como tiene ningún sentido. lo de los cementerios nucleares. Aquí hay poblaciones, concretamente en mi tierra, en mi región, en Castilla-La Mancha, donde se iba a construir una ATC en Villar de Cañas, donde todo el pueblo, un pueblo de 400 habitantes, abandonado, forma parte de la España abandonada por las administraciones, estaba totalmente de acuerdo y su alcalde tomó la iniciativa para instalar ese ATC. Y fue el gobierno de Emiliano García Paje, con una trampa burda, declarando una zona cepa de protección de aves, extendiéndola a ese municipio, al término municipal, el que prohibió, aunque luego el Constitucional dio la razón al ayuntamiento. Pero quiero decir que los políticos no están para hacer la política que ellos quieran, porque es que esto no es su cortijo, están para atender a la demanda social. Y si la demanda de un pueblo de Cuenca, de 400 habitantes, dice que quiere que se instale un ATC y que cumple con todos los requisitos medioambientales y con todos los permisos, ¿por qué no lo va a hacer? Porque eso lo que va a dar es riqueza, puestos de trabajo, además de alta cualificación a ese municipio, van a nacer niños, va a generar economía y va a crecer. Pero eso es lo que no quieren los políticos, que quieren tener a esos señores viviendo de la miseria y de la paguita. Sí, sí, de la sopa boba. Y perdón, porque Franca, es una cosa Dime. que decía ahora, habla de las eléctricas, es evidente que una proporción muy alta del mundo empresarial al final es cómplice de toda esta situación. Las eléctricas, por supuesto, que están obteniendo beneficios récord con la actual situación, pero es que es más, imagínese usted si ahora la industria eléctrica está centrándose casi exclusivamente en las renovables, desmantelando las térmicas, desmantelando las nucleares, y ahora de repente llegase un gobierno que dijese, oigan, olvidémonos de la agenda verde, volvemos... Claro, las eléctricas dirían, oigan, es que a mí me hacen un roto. Yo ya había dirigido toda mi estrategia actual hacia esto y ahora me lo vuelven a cambiar. Entonces, los propios a priori afectados son quienes realmente están ya defendiendo esa Agenda 2030. Se resisten. El sector del automóvil. El sector del automóvil, por culpa de esa prohibición de producción y fabricación de vehículos de emisiones de CO2, es decir, gasolina y diésel, están teniendo que redirigir toda su estrategia al vehículo eléctrico. Si ahora de repente, dentro de 2 años, se elimina la Agenda 2030 y se dice, vuelvan ustedes a fabricar vehículos de combustión, dirán de nuevo, oigan, es que me hacen un roto, yo ya estaba en esto, he redirigido todo para ir aquí. Pero es que incluso los bancos ya tienen todos ellos mesas de trading de derechos de emisión de CO2. O sea, las grandes empresas financieras del mundo ya están haciendo negocio gracias a la Agenda 2030. Es decir, los poderes económicos ya empiezan a tener intereses concretos. Y la en que bolsa esa de Agenda CO2 debe 2030 llevar 15 años funcionando. ¿eh? Eso es. Bueno, desde el 2005, que es cuando se establece todo el sistema marginalista y empiezan con los Es que derechos son de 15 emisión de años, CO2. 17, o sea que... Y entonces todos están ya metidos en ese saco. Y el único perjudicado de todo este cóctel, porque aquí al final todo el mundo saca pasta, el único perjudicado Ciudadano. es el españolito de a pie. Oiga, el bar de la esquina que antes pagaba 500 euros de luz y ahora paga 2.000. Porque tiene que tener las neveras. Oiga, las neveras tienen que estar funcionando todo el día. O el pobre jubilado que ya no puede encender la calefacción o el aire acondicionado. Sí, sí. Ese es el perjudicado. Y al final lo que necesitamos es, como decíais antes, que esta información y que este conocimiento llegue al votante para que pueda emitir el voto con conocimiento de Pero causa. por mucho que llegue al votante, como tú bien has dicho, si están todas las eléctricas, todos los intereses empresariales en esa senda del camino, claro, por mucho que tú convenzas al ciudadano de a pie de que esa agenda energética paralela, pues ¿qué haces si los encargados de llevar a cabo eso no quieren? Si hay unos lobbies determinados que la están puñetera interesados realidad, en lo la puñetera contrario. realidad es la que va a cambiar el asunto. Claro. La ¿Cómo? puñetera realidad. Bueno, ya. O sea, cuando la factura... Hoy salía una noticia de no sé exactamente qué sabio, que ha dicho que vamos a pagar 500 euros de electricidad a partir de no sé cuánto tiempo. Claro, pues En Alemania 600 está. imagínate con el sueldo básico y tal, pagar 500 euros de eso que te queda para el piso.
Con lo cual, cuando la puñetera realidad no dé más remedio, pues no quedará, porque la gente saltará. Y a esto le vamos a sumar que a partir de ahora van a subir los tipos de interés y entonces ya claro, entre pagar la factura de la luz y pagar la hipoteca, Sí. el préstamo hipotecario, entonces ya no te va a quedar para comer. No te va para, Y ni para comer, ni aunque topes los precios de... Sí. Y los bancos volverán a ser la gran inmobiliaria de España. Como dice la ministra comunista. Y los bancos volverán a ser la gran inmobiliaria española. Pero es cierto, Pisos y pisos. fijaos que como acabáis de decir, al final los que más sufren, o los que realmente están sufriendo, somos, o sea, los españoles de a pie. Claro. Pero hay una cuestión, el tema de los vehículos. Es decir, ahora todo el mundo de la automoción está redirigiendo, tienen su sección ya y su parte dedicada a lo que es el híbrido o el enchufable, el emisión cero, ¿no? El eléctrico. Pero yo me pregunto, y además he estado intentando recabar algún tipo de encuesta, informes que tengan un respaldo real, sobre cuánta gente en España compra coche eléctrico y quién compra coche eléctrico. Dime, ¿qué familia que tiene un sueldo medio de 25.000 euros, un sueldo bruto, se puede comprar un coche eléctrico? Pero si es que los coches eléctricos son carísimos. Y van a seguir siendo caros. Y luego y ahora mismo ya no son rentables. Yo no me lo compraría. Claro que no son rentables. Y yo además, compraría un híbrido como mucho. Y además, ¿qué hacemos? Es decir, vamos a ver, yo creo que la política tiene que ir por detrás de la demanda social. Es decir, cuando la gente demande algo, entonces tú tendrás que hacer políticas para atender a esa demanda. Y no, lo que ellos hacen es ingeniería social, porque se adelantan a lo que la gente quiere y entonces ellos crean esa propia demanda, ¿no? Diriges a la gente. Claro, ejemplo de lo que está sucediendo en Madrid, como por ejemplo con Madrid Central. En Madrid, por ejemplo, Madrid Central, no sé si a partir del año que viene o el siguiente, ya se va a prohibir circular por todo Madrid, no solo en el centro, por todo Madrid, a todos los coches que matriculados antes de 2007. Es decir, o sea, es que excluyes a muchísima gente, al obrero medio que tiene un coche de gasolina de matricular en 2005. ¿Qué va a hacer ese hombre con ese coche? En Madrid la edad de matriculaciones media creo que estaba en torno a los 12-13 años. Es que la transición energética no consiste en que todos los vehículos sean emisión cero, por ejemplo, en el tema de la automoción, sino que efectivamente tú des facilidades a que la gente pueda cambiar su vehículo, que es del año 2002, y lo pueda cambiar por uno del año 2022 de combustión, que emite mucho menos CO2, pero que es un coche asequible. Entonces, eso es lo que hay que facilitar, no penalizar precisamente a esos vehículos, porque así lo que estás consiguiendo es que le generas inseguridad a la gente porque no cambian de vehículo. Entonces, no cambian de vehículo cada año que va pasando, es más viejo, emite más, estamos de alguna manera fomentando que se contamine más y están haciendo o causando el efecto contrario al que ellos pretenden. O sea, que al final esto es un poco como lo de topar los precios de la cesta de la compra. O sea, topo los precios, voy a aumentar el precio por la escasez de la oferta, ¿no? Pues aquí, efectivamente... Empobreciendo la clase media, por supuesto, porque es que al final, ¿quién tiene capacidad adquisitiva para adquirir esos coches híbridos eléctricos? Evidentemente, por las clases más pudientes. El currito de a pie que a lo mejor se mete en Madrid Central sin querer porque no se da cuenta, va con su furgoneta, le cascan una multa de 50 euros, 60 euros, ese hombre ha trabajado ese día para pagar la multa. Es que es de vergüenza. Son leyes energéticas, leyes climáticas que lo que hacen es empobrecer a la clase media y bueno, y lo de Almeida, repito, que se va a prohibir circular a los coches. Claro, la excusa que te dice Almeida es que no es algo impuesto por Bruselas, porque es que si no tenemos que pagar una multa. Oye, pero por lo menos déjame el Madrid Central que tenía Carmena, que quieras que no, pues al final era una mierda, pero bueno, pero es que lo que ha hecho él es ampliarlo, poner más parquímetros, más zonas azules y encima cargarse el acceso a los vehículos a partir del 2024. Es vergonzoso. Pero sí, lo que es significativo es que en el argumentario de Almeida, que puede no tener razón en todo, pero sí que pone una variante que yo creo que es verdad, que es la de europea. Es decir, el problema vuelve a no ser España solo. O sea, el problema es que hay una serie de señores que están ahí, que dogmatizan sobre un tema que no es dogmatizable, porque aquí hemos explicado 200 veces que cuando reduzcas todo el CO2 de todos los coches y todos vayamos en bicicleta con taparrabos o en burra, vendrá un volcán y nos va a mandar a freír espárragos todo el ahorro del CO2, porque ya se ha explicado que en la historia ha habido 5 volcanes que han cambiado el clima 2-3 grados de toda Europa. O sea, mucho más de lo que haremos nosotros, acabando tener que ir con taparrabos por no tener un puñetero duro para pagar ni siquiera el coche ni la gasolina. O sea, es totalmente absurdo. La emergencia climática es un camelo. El cambio climático es verdad, porque que le vamos cambiando climáticamente exactamente desde hace 6.000 y pico de años o más. Pero la emergencia climática, eso se la inventó
inventado alguien que le debe interesar mucho. Se llama Porque además ONU. lo que nos vende son burras, ¿no? Se llama ONU, los que se lo han inventado. Sí, Como pues, decía ayer José María, tenemos que pensar en el fin de mes y no en el fin del mundo, que es en lo que piensan También es verdad. todos los ecologetas estos, ¿no? Es cierto. Y además, pero yo creo que científicamente, bueno, no soy científica, a lo mejor me meto en un jardín, pero creo que el gas efecto invernadero principal es el vapor de agua, no es el CO2, el que produce el calentamiento global. ¿Y ese cómo lo evitamos? no sé. Sobre eso nadie habla, ¿no? Yo lo que sé es que Porque si no hay suprimes el negocio, CO2 te porque cargas no hay la vida. negocio, porque no hay O sea, negocio. si suprimes el CO2 te cargas la vida. Porque la Claro. vida nace del CO2 con las Bien. plantas que fabrican oxígeno. Con lo Sí, cual, sí, que por la supuesto, gente que se eso- quiere cargar el CO2, que lo haga con cuidado. Y eso lo sabe todo el mundo porque la fotosíntesis creo que está en el currículum, incluso de la ESO de primer año. Sí, ya de Pero la aún así, LOE también aunque, está. aunque se emita mucho Probablemente ya CO2 no. lo que quiera, pero es que el problema es que aquí tenemos 3 países que son Rusia, China y la India, creo que producen el 50 o 60%, y Estados Unidos, perdón, Claro, pues lo que que me producen el 50 o 60% del CO2 y no adoptan absolutamente, pues sobre todo China, ningún tipo de medida para reducirlos. Y estamos nosotros como imbéciles, que somos una mierdecilla en cuanto a emisiones, El 0,8. el 0,8 y nos quieren quitar los coches, nos quieren apagar los escaparates, quieren que vivamos como en la Edad Si Media. pasa lo mismo con las bolsas de plástico, las que genera Europa es una birria comparado con lo que generan ellos y aquí pagamos por tener bolsas Las de plástico, pajitas, cuando lo nos cual quitan no la quiere pajita de decir que el plástico. plástico no es... De todos modos, yo me enteré otro día de una cosa que supongo que todo el mundo lo sabe, que el plástico desde hace años es reciclable. Yo supongo que esto lo sabe la gente o no lo sabe. El problema que tiene el plástico es que, bueno, el 90% del plástico que hay en los mares parece ser que procede de 7 ríos. Sí, que no Están son en la europeos India y en ninguno. China. Por eso, europeos ninguno. Todos ellos. Y el problema del plástico no es el plástico en sí, que efectivamente, como dice Francás, es reciclable, o sea, un plástico bien tratado en una planta de Sí, procesado que es perfectamente reciclable. El problema es cuando lo arrojas sin Exactamente. al medio ambiente. O sea, ¿Qué el es lo problema que son los sucede? guarros, no el plástico. Eso es. Los guarros. Eso es. Y eso Que es- hay muchos sueltos. y empíricamente parece ser que los guarros están concentrados En en muchas las zonas, cuencas de esos 7 ríos, no en Europa. Entonces, lo que no tiene sentido es Pero aquí que en paguemos. Europa nos flagelemos, cerremos la industria, dejemos de ir en coche, pasemos a ir en bici y andemos taparrabos, como dice Francás, para eliminar una parte Ínfima. insignificativa de todo el CO2 que se produce. ¿No? Y que entonces viene el volcán de Palma y te dice así, pues nada. Y emite el volcán de La Palma lo que habíamos emitido Ahorrado. nosotros durante 14 años. Pues con los montes lo mismo, tanto que si aquí no se puede porque están anidando tal especie, que se luego viene un incendio provocado precisamente por esas políticas y se cargan todo lo que has intentado proteger durante años con políticas No ecologistas. desbroces porque los buitres se asustan y ahora, por no desbrozar, se no hay quema el buitres. monte y los buitres están muertos todos. Ah, se queman, los En buitres se fin, queman. José María Figaredo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Un placer. Muchísimas gracias a vosotros.